Entonces estamos agradecidos con el Señor. Yo quiero que leamos el Salmo 65 del 1 al 13. Vamos a leer este precioso salmo. Este salmo nos habla de la generosidad de Dios en la naturaleza. Salmo 65 del 1 al 13. Sí, lo podemos leer en antifonal. Dice: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visita la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos, los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Bueno, vamos a hacer una oración al Señor, que sea Él guiándonos, que estos momentos que tenemos en su presencia para escuchar su palabra puedan sernos de grande bendición. Vamos a aprovechar bien este precioso tiempo que el Señor nos concede para estar aquí en este lugar escuchando su preciosa palabra. Soberano Dios y Padre Santo, estamos en este lugar, Dios mío, dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Nos has dado el privilegio grande de poder estar en estos momentos reunidos en tu precioso nombre, para adorarte, para glorificarte. Y en este momento, para escuchar tu palabra, te ruego que tú me guíes, Señor. Pongas tus palabras en mis labios, Señor Jesús. Que la unción, Señor, sea sobre mí, Señor Jesús. Que tu iglesia pueda ser edificada, Padre Santo. Que todos podamos estar atentos a tu palabra, Dios mío. Oh bendito Salvador, alumbra el entendimiento de todos mis hermanos, de los amigos que están en este lugar también, para que entiendan tu palabra, y los que a través de las plataformas también escuchan tu palabra, que para ellos también sea esta grande bendición, Señor Jesús. Gracias a ti, mi Señor, aleluya. Pueden sentarse, hermanos y hermanas, los amigos. Bueno, este es precioso salmo. Habla de la generosidad de Dios hacia la naturaleza. Los primeros versículos nos hablan acerca de las bendiciones espirituales que el Señor nos da. Dice, por ejemplo, el verso 2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. El verso 3 nos habla, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Entonces habla que el Señor oye nuestra oración, que además perdona nuestras iniquidades, nuestras rebeliones que a diario cometemos contra Él, porque no podemos negar que cometemos cosas que al Señor no le agradan, hacemos cosas que le disgustan al Señor, y esto es rebeliones contra Él.
También dice el verso 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Hermanos y hermanas, el salmista estaba agradecido y hablando que es una bienaventuranza que el Señor nos haya traído hacia Él. En este tiempo lo podemos hablar acerca de nosotros porque el Señor nos ha traído a su camino, nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir y nos colma cada día el bien de su casa. De sus bendiciones estamos cada día gozándonos porque tenemos la esperanza bienaventurada de que el Señor viene por su iglesia y que nos iremos con Él. Dice también el verso 5, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y los más remotos confines del mar. Nos dice el verso 5 que Él es Dios de nuestra salvación y es esperanza de todos los confines de la tierra, hasta los más remotos confines del mar. Allí está el Señor con aquellos que están en esos lugares también para darles sus ricas bendiciones, para ayudarlos. Verso 6 dice, tú el que afirma los montes con poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Dios puede sosegar el alboroto de las naciones cuando están levantadas, haciendo maldades, pero Dios las detiene. Dice el verso 8, por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Vemos que cada día el Señor está siempre alegrando la mañana y alegrando también la tarde. Dice el verso 9, visita la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Vemos que Dios es bueno y que nunca nos falta con el agua, no nos falta con la lluvia. La lluvia es una bendición para los campos, porque de allí crecen las plantas y de ellas nos alimentamos. El verso 10 dice, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Me llama mucho la atención el verso 11 que dice, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Al terminar este año, ya estamos casi en los últimos días de este año y hemos visto las maravillas de Dios. A pesar de que estos 2 años han sido duros, no solamente aquí en Colombia, sino casi en todo el mundo pudiéramos decir, pero Dios no nos ha faltado. Cuando por causa de COVID nos encerraron y nadie podía salir a trabajar, entonces Dios suplió todas esas necesidades. Yo creo, hermanos, aquí en este lugar, que Dios también suplió las necesidades de su iglesia, que Dios también llenó de bienes a su iglesia a pesar de que nadie podía salir a trabajar. Los hermanos que tenían sus empleos aún no podían salir a trabajar, los que tenían sus negocios tampoco, y vemos que Dios es el que corona el año con sus bienes, el que nos ha bendecido, nos ha guardado. Estamos agradecidos, hermanos. Estamos o debemos estarlo, porque tal vez a veces se nos olvida que Dios es bueno y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dice en el Salmo 104 que también nos habla del cuidado de Dios hacia la creación. El versículo 24 nos dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios.
Dios ha coronado este año con sus bendiciones. Hemos podido ver que Dios nos ha sustentado, que Dios nos ha guardado. Por eso al terminar este año podemos reflexionar en todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Los hermanos que han sido añadidos a la iglesia, estoy agradecida con el Señor por habernos traído a este lugar, a conocer nuevos hermanos. Estábamos, amañados en la iglesia en La Pintada, 7 años y medio. El Señor nos permitió estar allá ministrando la iglesia, pero también le agradezco a Dios que nos haya concedido en este año poder estar con esta iglesia preciosa y que esperamos serles de bendición. Y esperamos así también que ustedes puedan sernos de bendición, porque nos tenemos que ayudar mutuamente, tanto el pastor hacia la iglesia y la iglesia hacia el pastor. Tenemos que mantenernos unidos para poder ver el progreso de la iglesia, porque cuando hay divisiones, allí no hay bendición. Pero cuando dice el Salmo 133 que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces hemos visto que las promesas de Dios se cumplen. Los hermanos que en este año se han bautizado en el nombre del Señor, hemos visto que el Señor es bueno y que cada día Él añade a su iglesia a los que han de ser salvos. Por eso yo espero que cada día nosotros nos gocemos en el Señor, que nosotros reconozcamos como el salmista David en el Salmo 103 también estos versículos tan preciosos del 1 al 5 que nos dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bueno, este salmo también nos habla, como nos habla el Salmo 65 que leímos, de las misericordias de Dios, del cuidado que Dios nos tiene, y que el salmista invita a su alma a alabar a Dios por ello. Qué bueno, hermanos y hermanas, que nosotros también reconozcamos cada día las misericordias de Dios, que nos acordemos de dónde nos sacó el Señor, y que aun cuando estábamos fuera del camino del Señor, Él nos guardó de que nosotros pasáramos al polvo de la tierra sin conocerle a Él. ¿Cuántas veces tuvimos enfermedades graves y el Señor nos sanó, nos libró de la muerte eterna? Porque si en ese tiempo hubiéramos muerto, no tuviéramos esperanza. Pero hoy vemos la misericordia de Dios con nosotros, y que si estamos vivos somos del Señor, si morimos igualmente somos de Él. Entonces por eso debemos de darle cada día gracias a Dios por su misericordia, gracias a Él porque Él es el que nos guarda, el que nos bendice tanto en lo espiritual como en lo material. El Señor es el que envía la lluvia a los campos, por eso hay alimento para todas las personas, para todos los seres humanos y aún para los animales. El Salmo 104 habla de las bendiciones de Dios no solamente para los humanos, sino para también los animales. Vemos ahí en ese Salmo cómo Dios bendice toda la creación. Dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste,
sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasará ni volverán a cubrir la tierra. Es el verso 10 en adelante. Tú eres el que envía las fuentes de los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Gloria a Dios. Él hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar su rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. Se llena de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Dice, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche, y en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Entonces termina él con el verso 24 diciendo, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Qué bueno, hermanos y hermanas, que nosotros, al igual que el salmista, cada día nos diéramos cuenta cuán bueno es el Señor, que no solamente nos ha salvado, sino que también nos sustenta en lo material. Cada día Él provee para sus hijos sus bendiciones. A veces pensamos que el Señor tal vez nos ha dejado. A veces los hermanos pierden su empleo, se preocupan mucho por ello, pero aún en medio de esos momentos que los hermanos han perdido su empleo, el Señor no los ha desamparado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros aprendamos que dependemos de Él. Con empleo y sin empleo, Él nos sustenta. Él es el que provee todo para nosotros, tanto en la vida espiritual como en lo material. Por eso nosotros cada día debemos de glorificar su nombre, de enaltecerle, de amarle más de lo que nosotros le amamos, porque muchas veces nosotros desobedecemos. Y Él dice que para amarle tenemos que guardar sus mandamientos. Muchas veces de palabras le podemos decir, yo te amo, Señor, pero tenemos que pensar también si en realidad sí estamos obedeciendo su palabra, porque no solamente al Señor le amamos de labios, sino que al Señor le tenemos que amar de corazón. Al Señor le tenemos que amar obedeciendo su palabra, siendo fieles a Él, viviendo para Él, porque esto es lo que el Señor desea cada día de nosotros. Qué bueno terminar este año sirviéndole al Señor, y también qué bueno que el año entrante, si Dios lo permite y no ha venido todavía por su iglesia, o no hemos pasado el polvo de la tierra porque no estamos seguros todavía de terminar el año. ¿Cuántas personas salen a paseos y no vuelven a sus casas? Entonces nosotros cada día por eso debemos de darle la gloria al Señor y meditar cuán bueno ha sido el Señor con nosotros. Nos tiene con vida, nos tiene con salud. Muchos hermanos han estado enfermos y los ha sanado. Aquí están en este lugar glorificando el nombre del Señor Jesús. Y si es la voluntad de Dios que sigamos el año entrante, que el Señor nos ayude, que cada día podamos servirle mejor, con más amor,
con más ánimo, porque Él dice que quiere que le sirvamos con ánimo pronto, que no seamos perezosos en lo que requiere diligencia. Lo que requiere diligencia es cuidar de nuestra salvación. Si nosotros estamos cuidando de nuestra salvación, entonces estamos preparados también para servirle al Señor, porque cuidando de nuestra salvación vivimos para el Señor. Si vivimos para Él, entonces podemos estar preparados para servirle en todo momento que Él nos necesite para hacer algo, porque estamos en sus manos, somos vasos que Él ha escogido. En el Salmo que leímos antes, Salmo 65, habla de una bienaventuranza, del que el Señor ha escogido para traerlo hacia Él. Y nosotros tenemos que reconocer que el Señor nos ha escogido, los que ya por su gracia estamos en su camino, los que por su gracia nos sustenta Él con su mano poderosa. Dice el verso 4 del Salmo 65, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Es una aventuranza para nosotros que el Señor nos haya mirado en medio de tanta gente importante, pero que el Señor se haya fijado en nosotros que no teníamos ningún valor alguno en esta humanidad, pero que Él nos ha escogido para que seamos para gloria y alabanza de su nombre. Me gusta mucho ese precioso capítulo 1 de la carta a los Efesios, en donde nos habla la palabra de Dios, cómo el Señor nos ha escogido para la alabanza y la gloria de su precioso nombre. Él ha sido bueno con nosotros y por tanto nosotros en esta noche le podemos dar la gloria, le podemos alabar porque Él es bueno, porque nos ha escogido para alabanza de su gloria. Dice el Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante, nos dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tenemos que recordar esto, que el Señor nos escogió para que seamos santos, seamos sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Por las riquezas de su gloria Él ha perdonado nuestros pecados. Dice el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es el verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Qué bueno entonces nosotros recordar todos estos pasajes de la palabra de Dios en donde nos habla que el Señor nos ha escogido, que nos ha llamado para que seamos santos, para que seamos de su gloria, para heredar esa herencia incorruptible y gloriosa
de la cual nos habla también el apóstol Pedro en su primera carta. Él nos dice que el Señor nos ha dado una herencia que es incorruptible y que es gloriosa. Primera carta, capítulo 1 dice, verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice el verso 4: para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y el verso 5 dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, hermanos y hermanas, hay razón para que nosotros en esta noche estemos agradecidos con el Señor, finalizando este año 2021 y para comenzar el 2022 con esa confianza en el Señor, que Él nos guarda, con su poder para alcanzar esa herencia que Él nos ha prometido. No podemos dudar de que vamos a perder la herencia, porque el Señor es el que nos guarda y sabemos que Él es poderoso, que de su mano nadie nos puede quitar, que solamente si nosotros nos dejamos llevar, tal vez por malos pensamientos, por las insinuaciones del enemigo, nos apartaremos de Él. Pero si nosotros perseveramos con nuestra esperanza puesta en el Señor, nunca nos vamos a desviar de su camino. Siempre estaremos esperando cada día su venida. Cada día y cada momento estaremos pensando en que Él puede venir en este día, puede venir en esta noche, y por tanto tenemos que mantenernos fieles a Él, firmes en la esperanza bienaventurada. Entonces, qué bueno, hermanos y hermanas, cómo el Señor corona el año con sus bienes, los bienes que Él nos da espiritualmente, los bienes que Él nos da materialmente. Los tenemos que agradecer y seguir adelante todos los años que el Señor nos conceda, sirviéndole a Él y esperando en su gloriosa manifestación, porque esto es lo que nos mueve a nosotros a buscar más de su presencia. Esto es lo que hace que los hermanos salgan de su trabajo cansados, pero que no se queden en la casa descansando, sino que vengan a este lugar, porque necesitamos oír la palabra de Dios, necesitamos sustentarnos con la palabra de Dios. La podemos leer en la casa, podemos orar en la casa, pero qué bueno es que nos congreguemos en su nombre, porque esto nos lo manda el Señor por medio del apóstol Pablo, diciendo que no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos cada día y más, cuando vemos que la venida del Señor se acerca. Por eso estamos en este lugar y estamos esperando en su venida, dándole gracias a Dios porque nos ha guardado en todo este año. Él ha coronado nuestras vidas en este año con sus bienes espirituales y materiales. Todo lo tenemos que agradecer de Dios y seguir siendo fieles al Señor. Así que, hermanos y hermanas, tenemos que agradecerle cada día al Señor estas bendiciones que Él nos ha dado, especialmente la bendición de la salvación, de que nos haya escogido para gloria de su nombre,
No lo podemos comparar, hermanos, con nada de lo de este mundo. El mundo puede darnos muchas ofertas, pero nada puede suplir ni ser comparable con lo que Dios nos ha dado, como dice el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8, verso 18, que aunque tengamos que pasar dificultades, sufrimientos, que nada será comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que, hermanos, sigamos adelante sirviéndole y siguiendo al Señor, esperando su gloriosa aparición por su iglesia. Dios les bendiga.